María Josefa no solo busca tréboles de 4 hojas para sus amigos, sino para los amigos de sus amigos, que fue lo que hizo con mi marido, ¿no? Si pudiéramos, Montesín, si por arte de Barrabiello pudiéramos llevarte a un paradiso verde, con bayura verde, llevábamos-te a Asturias. Desde aquí, desde este campo a Buxaracau, non verde, non puedes saber como é el campo de Asturias. Allí, el verde y otra cosa, el verde huele a verde. Muy bien, Pedro, leístelo per bien. ¿Y alguien sabe contar quién escribió este cuento tan prestoso? A ver, Nuria. Esto es una parte del cuento Montesín y escribiólo María Josefa Canellada. ¿Y sabes algo de ella? Sí, que nació aquí, en el Infiesto, el 12 de Pallares de 1913. Mirai, esta es la casa del Infiesto donde nació María Josefa. Y esta que está en Trubieco ya María Josefa con el hermano mayor, Daniel. La semella fíxola al padre de María Josefa, Juan Evangelista Canellada, que era de una casa de labradores en Torazo, un pueblo del concello de Cabranes. Debía haber sido labrador como eran toda la familia, pero la afición de él, por lo que se ve, era la fotografía y la pintura. El padre de ella, me parece que cuando le llamaron a quintas o no sé qué, él no quiso ir y se fue andando ¿hasta dónde? Me parece que se fue andando hasta París. En París y en Viena. Estuvo mucho fuera de España, estuvo mucho en París. Es de la escuela de tipo francés, vamos, estuvo allí estudiando. Luego se marchó a Madrid, creo que también estuvo por Zaragoza, tengo idea. Era muy bohemio, vamos, viajaba mucho. Y sé que después de París fue cuando vino, otra vez regresó a su pueblo natal, que era Torazo, porque nació en Torazo, y conoció a María Josefa, a la madre de María Josefa, que se llamaba María. María Yabona y Juan Evangelista Canellada casáronse en Coadonga el año 1910. Cuando María Josefa tenía 3 años, marchó a vivir con los padres y los hermanos a Torazo. Yo sé que vivieron aquí, que vivieron en Torazo, vivieron en una casa que había aquí en la Coterúa que se llamaba Casa Manín. Mirai, esta es la familia paterna de María Josefa. Y en esta semella podéis ver a María Josefa con los huelos maternos. En Torazo todo el mundo vivía de lo mismo. Todo el mundo trabajando las tierras y con los vaques, que era de lo que se vivía. Y luego comer torta y leche. Trabajábamos la tierra, teníamos vacas y ovejas, íbamos allá a cuidar las ovejas al monte, cuando éramos crías. Otra cosa, otro trabajo yo creo que no había. Trabajando por las tierras, sembrando faves, sembrando maíz, patates, y dedicado a la ganadería. Teníamos alguna vacuca, vaques, y si había modo de ganar el jornal, pues se ganaba, y si no se trabajaba en casa, no que hubiera. El padre de María Josefa, para ganarse la vida, pintaba cuadros y hacía semillas a los vecinos. Que trabajó no solamente en la pintura que pintaba, sino también en la fotografía. Era un gran fotógrafo. La madre era una buena mujer, pero con poca sensibilidad artística. Era muy de tierra abajo. Y la madre era una mujer pues muy sencilla, muy agradable, eso, una asturiana muy sencilla. Y sabía muchísimas cosas de la vida tradicional asturiana. Y hacía un arroz con leche como no lo he comido nunca. Asturias, Montesín amoroso, ya como un reino en los cuentos, suave y duro al empar. Y viejo como es viejo el so falar también. L'asturiano fue la lengua de cuando María Josefa ya era niña, la fala de todos los días en su casa o en cada los huelos.
Bueno, en estos pueblos ya sabéis que son pocas las personas que hablan castellano. Es gente que habla un bable pues muy normal, el bable de allí. Yo en esencia creo que en Cabranes falábase da mesma maneira a principios del siglo XX que como se fala güey. La única diferencia que podemos ver é que daquella todo bicho viviente falaba da fecho en asturiano e güey hai sectores da población que van paso ante paso deixando de falar asturiano e castellanizándose tamén paso ante paso, pero a lingua que se falaba ya era la mesma. Esta é a escuela Torazu, onde yo estudio. Nunha como esta, pero fai mucho tiempo, estudió María Josefa hasta que fizo los 9 años. Teníamos una maestra muy buena, a mí me tocó con una maestra muy buena que hubo. Y nada, pues que empezamos a los 6 años a ir a la escuela, o los 7, pues nos enseñaban a leer y a escribir y a restar y multiplicar. No, teníamos una maestra muy buena, ¿eh? A ver quién reconoce a María Josefa entre todos estos escolines. Pero María Josefa tuvo que deixar ese paraíso verde, ese reino de los cuentos. Y ya en el 1922 cuando María Josefa marchó para Madrid con los padres y los hermanos. ¿Y sabéis por qué marcharon para Madrid? Porque el padre de María Josefa consiguió un trabajo de portero en el convento de San Francisco el Grande. En Madrid, muy cerquina del convento de San Francisco el Grande, estaba el Instituto de San Isidro, donde María Josefa estudió el bachillerato. Y bien averado estaba también la Facultad de Letras, donde María Josefa se matriculó el año 1933. Por aquellos tiempos, na Universidad de Madrid estaban los mejores filólogos con los que ella pudo formarse. Menéndez Pidal un poco como el gran maestro de toda esa generación y el que da estatus científico a la filología en España. En literatura, con don José Fernández Montesinos, que era un hombre extraordinario. O también, bueno, pues otras figuras importantes de la lingüística histórica, como puede ser, o de la literatura también, como puede ser La Pesa o el propio Dámaso Alonso. Don Américo además ha sido amigo nuestro hasta que ha muerto. Sobre todo el que fue, yo creo que el gran maestro de ella, Tomás Navarro Tomás, pues debió de ejercer una influencia, una atracción grande sobre la su personalidad, inclinándola dentro de las letras a un campo de especialidad que ya era en realidad la especialidad de la gran especialidad de Navarro Tomás, que ya era la fonética. Tanto Alonso como María Josefa han hablado de que aquella facultad era la mejor facultad que ha existido nunca en España. O sea, estaban verdaderamente implicados en aquella tarea a un nivel intelectual, con esa modestia de esas generaciones, ¿no? Mientras hizo la carrera, María Josefa formóse en el Centro de Estudios Históricos. Allí trabajó con Pedro Salinas en el Índice Literario y con Tomás Navarro Tomás en el Laboratorio de Fonética. Ella aprovechaba muy bien el tiempo porque era una mujer muy consciente, muy seria y, vamos, yo la recuerdo como una persona ejemplar, como estudiante, que hacía los apuntes muy bien, nos ayudaba a todos. Aún queda por ahí, aún sobrevive alguna condiscípula que recuerda que algún aprobado de las cosas instrumentales se lo debe a María Josefa, de cómo ella le ayudó y hasta le hizo las traducciones, por ejemplo. En la facultad conoció a Alonso Zamora Vicente. Íbamos muchísimas veces, coincidíamos, o en el tranvía o a pie. Uy, muchas veces, muchas. Yo recuerdo a María Josefa andando conmigo, a veces con días de mucha lluvia, que ella era feliz porque le recordaba a su Asturias y yo iba desesperado. María Josefa non escaecía Asturias, volvía siempre que podía. Y ya me acuerdo de antes de la guerra que siempre María Josefa pasaba todos los veranos con nosotros y era como la hermana mayor de la familia. Que venía de Madrid algunos años por vacaciones, pues ella hacía una vida muy independiente, se dedicaba a lo suyo, a recorrer los pueblos y coger pues
ideas y saber cómo hablaba la gente. En fin, se dedicaba a esas cosas. Se comprende que ya ella tenía afición a lo suyo, a la literatura y al baile y a esas cosas que ella se dedicaba. Y luego, por lo que cuentan mis hermanas, pues ella era una persona que tenía unos gustos y tenía unos hobbies que no coincidían con lo del resto. Por ejemplo, ellas iban en grupo a romería y tal, y a lo mejor le gustaba quedar contemplando el pico incós, escribiendo, ella escribía sus cosas. Y ahora, lo que sí te puedo decir es que era de una bondad y de una generosidad con todos, era como la madre protectora. ¿Qué ilusiones tendría María Josefa de aquella? Pues mire usted, yo creo que no tenía más que una, que era a ver qué pasa trabajando. Porque en el fondo, el plan de estudios que nosotros seguíamos no era de esos que ofrecen soluciones. Era el interés por aprender, por saber, por pertenecer a un mundo de cultura. Y entonces eso lo asimilamos muy bien. Y ella quería, claro, pues continuar trabajando en el laboratorio de fonética. Cuando María Josefa estaba en la mitad de la carrera universitaria, españó la Guerra Civil. En el tiempo de la guerra, las instituciones ofrecían trabajo a los universitarios y muchos de ellos hicieron este tipo de trabajos con la propaganda, en los ministerios, pero María Josefa no quiso hacer esto. Ella estaba, como usted sabe, en el penal de Ocaña, que era hospital de sangre, de una zona que fue muy sanguinaria. Cuando llegué al hospital de Ocaña, que el penal de Ocaña lo hicieron hospital. Entonces fueron de varios hospitales y de una parte iba yo y de otro hospital iba ella. Y allí nos conocimos y nos pusieron a trabajar juntas. Era persona dispuesta siempre a ayudar a quien sea y como fuera, a ser útil. Tenía María Josefa ese don de entregarse mucho. Yo se le notaba mucho. Una de las grandes virtudes de María Josefa era el de entregarse al prójimo por completo. Había una habitación, había todo de gangrenosos, y la misma noche que llegamos nosotros allí, que era de noche, María Josefa pidió al director del hospital que le dejara cuidar a los gangrenosos, que estaban muriéndose. Y allí estuvo ella. Luego nos pusieron juntas a las dos y ya estuvimos siempre juntas. Era un hospital que pertenecía al tercer cuerpo de ejército y era de segunda línea de guerra, de segunda línea de frente. Y entonces los heridos caían en el frente, los hacían una curación rápida y los mandaban al hospital aquel. Allí se les operaba, si tenían operación, se quedaban allí unos días y luego los evacuaban. Era de segunda línea de fuego. Y ella pues siempre estaba, contra el que más sufría estaba ella allí. Ella le escribía las cartas a los chicos que no sabían ni leer ni escribir, la mayoría de ellos. Pobres, eran labradores de todo de Castilla, de Toledo, de todo por allí alrededor cerca. Y ella les escribía las cartas, ella les hacía todo. Bueno, muy poco antes de morir siguió recibiendo cartas de enfermos de entonces, fíjese. Es que tenía un profundo sentido religioso en esto, ¿eh? Entonces, ella llegaba aquí, su sensibilidad la encajaba dentro de este sentido de generosidad y eso lo siguió toda la vida, ¿eh? No, ella era muy creyente, era una mujer de una religiosidad profunda, pero no beata, ¿no? Que no es lo mismo. Y yo creo que eso la hizo meditar mucho sobre, yo qué sé, la naturaleza humana, las escalas de valores. Con las experiencias que ella tuvo en esos hospitales, tomó material para hacer después una novela, que lle Penal de Ocaña. Para descubrir los rasgos de personalidad de María Josefa hay que leer el Penal de Ocaña, porque es una biografía. Desde que acabó la Guerra Civil, María Josefa volvió a la Facultad de Letras,
aunque esta debía semellarse poco a la de Nantes. Pues mire usted como el huevo y la castaña. No, algo terrible. Bueno, lo tomamos a risa. Ya, ¿qué iba usted a hacer? Pero usted no sabe lo que era pasar de escuchar hablar de materia literaria a Montesinos o a don Américo y escuchar a don Juan Hurtado, que leía su libro y que no se lo sabía, no lo probaba. Para don Juan Hurtado, lo más importante de San Juan de la Cruz no son sus versos, ni que fuera religioso, nada. Es que en una pelea de esas, de frailes, la orden le tenía preso en Toledo y se escapó haciendo una cuerda con las sábanas. Eso, pues que no decía eso, no aprobaba. A lo último, en 1942, María Josefa acabó los estudios de Lletres y entamó la tesis doctoral. A ver, ¿alguien sabe contar lo que es una tesis doctoral? No. ¿Qué es una tesis doctoral? Una tesis doctoral es un trabajo de investigación serio, riguroso, en algunos casos el más importante de los que falla el investigador, con el que realmente demuestra que es un investigador. María Josefa tardó 3 años en presentar la su tesis doctoral. Pa' facela nada más tuvo una cosa. Nada, lo nuestro. ¿Se sigue haciendo ese gesto? Una ventaja que tenían en aquel tiempo y es que, aunque los medios fuesen técnicamente poco propicios, tenían un nivel de falantes y unos informantes muy buenos, ¿no? Ella venía y recorría todos los lugares, distintos barrios de los más remotos, pero allá iban a recoger el habla de aquellas gentes. Para hacer su tesis sobre el bable de Cabranes, que yo creo que es uno de los concejos más pequeños de Asturias, lo que hacía era ir con el cartero por todos los pueblos y aldeas del concejo, acompañada, y a la vez le habría lugar de hablar con las gentes, ¿no? Que me contaba ella que tenía un aparato que ponía, que iba por las aldeas y les ponía a los aldeanos, a los asturianos, en la boca no sé qué, para que hablaran. Como ella era estudiaba mucho fonética y le tomaban por loca. Le tomaban. Cuando andaba por los pueblos de Cabranes, pues en los años inmediatamente acabada la guerra, sorprendió a la Guardia Civil con un quimógrafo, que es un aparato de fonética experimental. El quimógrafo aquel era una cosa fabricada en casa. Pero bueno, en aquellos años y en aquellas circunstancias pensaron que podía ser alguna cuestión extraña, algún instrumento para enviar mensajes cifrados. El guardia que vio aquello, ¡oh! Hay que mandarlo, que lo descifren. Y así fue que la detuvieron, llevaronla a Ubieu y tuvieron que someterla a un interrogatorio y pasar una noche entera detenida en Ubieu dando explicaciones sobre aquel aparato. En 1944 presentó la tesis doctoral, que trata sobre el asturiano que se fala en Cabranes. La tesis doctoral lle un pouco siguiendo los modelos que nos años 50 se fixeron nas tesis doctorales que describían la fala de algún sitio. Tenen unha primeira parte, fundamentalmente de tipo fonético, de descripción, luego gramatical, non afondaban, decían determinadas cosas, describían determinados fenómenos, e luego solían inserir un léxico, un vocabulario, un pequeño diccionario a lo cabero del libro, y eso é un pouco lo que foi la tesis de María Josefa. Lo que pasa é que la tesis de María Josefa tenía encima el interés de prestar una atención fonética interesante, cosa que, como ella foi especialista en esa materia, resulta mucho de interés. Es una tesis muy buena. Es una tesis que, además, hasta ahora fue la única tesis que metió la entonación dentro. Los estudios sobre asturiano y leones en esa época son a veces de tipo histórico o aproximaciones muy generales y a veces incluso muy llenas de apriorismos, ¿no? Entonces, bueno, lo que fai Josefa Canillada es incorporar toda la metodología de estudio lingüístico y dialectal disponible en la época a una comunidad de fala muy específica, muy cerrada. Y es la primer monografía dialectal científica que se escribe sobre la lengua asturiana.
Hay que decir que foi a primeira tesis sobre o asturiano publicada por unha asturiana, porque en antes ya se fixeron outros traballos, concretamente a primeira tesis que se fizo, pois fízola en sueco, Munte, que dio la Lludia en el año 1887 en Uppsala, na Universidade de Uppsala, en Suecia, pero eu non asistiremos a ninguna tesis de descripción de unha fala de Asturias, nada máis que gracias a María Josefa Canellada nos años 40. Foi despois un modelo a seguir por todos los que, bueno, vinimos despois facendo tesis doctorales, e era sumamente rigurosa en los planteamientos, na descripción, y bueno, tenía también innovaciones como por ejemplo trabajos sobre la entonación del asturiano. María Josefa Canellada y Alonso Zamora Vicente casáronse en el año 1946. Tuvieron 2 fíos, Alonso y Juan. Es difícil recordar una convivencia que ha estado llena de absoluta felicidad, vamos, no nos hemos tirado nunca los platos a la cabeza ni cosas por el estilo. El matrimonio que formaron María Josefa y Alonso Zamora fue un matrimonio muy interesante, porque aunque siempre estuvieron juntos y siempre funcionaron como una familia de verdad, en ningún momento ningún de los dos renunció a la su independencia y a hacer las cosas que le interesaban. Lo que se podía perfilar era un matrimonio armonioso, bien avenido, donde María Josefa era más austera. El marido la ponderaba mucho y decía que sería perfecta si se arreglara un poco. Porque no se arreglaba, era muy de ella era muy abandonada, no siempre andaba muy desarreglada pero valía un montón. Bueno, a mí me parece que había una bueno, no solamente empatía, sino una sintonía en los gustos y en las motivaciones y creo que fue un tándem que además que duró toda su vida. El traballo filolóxico de María Josefa é moi grande e de mucho valir. Paez que Josefina traballou as Gaia. E alguén se anima a contar todo o que fizo? Venga, Daniel, salto. Estudié en todo lo que trabajó Josefina. Estudio de los fales locales, fonética, métrica y rima de la prosa, folclore asturiano, edición y crítica de textos literarios antiguos y clásicos, libros de refranes, traducción, poesía y narrativa. Josefa Canellada, desde ese punto de vista, es una filóloga peculiar, ¿no? Porque frente a lo que son, bueno, pues esas tendencias tan marcadas a la especialización de la filología o de la ciencia moderna en general, bueno, pues ella pertenece un poco, tiene este perfil de filóloga clásica que en realidad toca pues prácticamente todo. Era una mujer inquieta, y todo le interesaba. Ella era una amplitud de horizontes muy propio y muy en sintonía con aquella formación y con la sensibilidad propia de ellos, de estos intelectuales formados en los años de la Segunda República Española. Y sobre todo, tampoco hay una autora que se especialice en un dominio lingüístico muy concreto, como puede ser en este caso el asturiano, sino que tiene una perspectiva hispano-románica mucho más amplia, ¿no? Tiene estudios también sobre el castellán, distintos dialectos del castellán, del portugués incluso, de fales hispanoamericanes, etcétera, ¿no? Eso da una perspectiva, bueno, pues muy amplia. De todos los estalles filolóxicos donde trabajó María Josefa, destacan una sobremanera. No siempre, la fonética fue lo que... Y además ha sabido aplicar la fonética a estudios sobre métrica, que no se había hecho casi antes. Yo creo que la fonética. Probablemente desde el punto de vista hispánico general, seguramente la fonética, y una persona de referencia en los estudios de fonética española actual. María Josefa tenía que haber ocupado dentro de un magisterio en la fonética, dentro de la fonética española, para la cual tenía una preparación como nadie en aquella época. No se le ha reconocido lo que ella valía, porque ¿sabes qué pasa? Que se dedicó a ser más ama de casa que intelectual. No explotó lo de intelectual. Entonces se metió con sus hijos, a querer a sus hijos, a todas esas cosas así, y no alternaba en tertulias y en cosas, y
eso es necesario para salir adelante, ¿no? En todos los oficios, en todas las cosas. No, y además la postura de ella siempre fue esta postura de estar en segundo plano. Creo que por otra parte María Josefa era una persona modesta, sencilla, sin grandes pretensiones, pero con una grandeza interior extraordinaria, ¿no? No se me ocurriría pensar en María Josefa, ama de casa, María Josefa filóloga. Es una simbiosis muy bien hecha, normal, completamente. Todo eso de, ay, que yo es que soy intelectual y no puedo pelar una patata, mira, es una tontería de posguerra es una tontería. En el año 53, María Josefa Canellada, con la su novela Penal de Ocaña, queda finalista del premio Café Gijón, que finalmente ganó Carmen Martín Gaite. Pero claro, era una novela que en el ambiente aquel no podía gustar. No podía gustar, empezando por la afirmación católica que la sostiene, que la gente no supo verlo, además. Y lo más gracioso es que toda la curería del tiempo, menos. Eso a mí no me extraña, porque lo que natura non dat, seminario no concede. Non se publicou la novela por la visión que daba de la guerra, que non era unha visión partidaria, non tomaba postura ante ningún, simplemente enfrentábase a la guerra como algo terrible. Luego intentamos publicarla por nuestra cuenta y en Ínsula la censura toda abajo. Yo en el año 65 publicóse la novela, pero publicóse con algunas modificaciones fechas por la censura. Y recuerdo que en uno de los párrafos se habla de la ayuda de Alemania y de Rusia. Pues el censor dijo que había que quitarlo de Alemania. Para verla completa publicada hay que esperar hasta el año 85, que ya cuando la publica Espasa, en una edición con un prólogo muy interesante de Alonso Zamora Vicente. María Josefa escribió cuentos paneños en castellano, por ejemplo, Suca y el oso, Tanón, la tía Tania y Tanín, El pastorín y la verdadera historia de Montesín. Y yo creo que ella los escribió primero pensando en los hijos, ¿eh? Eso está claro, sí. Lo del corderín aquel era en los hijos. Era un poco su mundo interior que salía un poco. Pero no ha sido creo que no ha sido la escritora, voy a escribir unos cuentos para publicarlos y ser famosa, no era eso, ¿no? Los desamparados na obra de María Josefa Canellada tienen una presencia constante, y es recurrente tanto la obra suya en castellán como la obra que fai en asturiano, siempre aparece algún personaje que tiene falta de que alguien le eche una mano, que alguien le ayude. Sería muy raro que María Josefa se pusiese a hacer un cuento de señoras de esas de ir a la peluquería, que además son estupendas probablemente, pero que no entraban en su vida diaria. Además de la literatura, María Josefa tenía otras muchas aficiones. Se levantaba a las 6 de la mañana. Ya activa. Hacía de todo. Mis hermanos y mi padre decían, pero bueno, ¿esta mujer cuándo duerme? Porque ella no solamente era la faceta intelectual, es que manualmente también trabajaba. Yo tengo por ahí cosas que me regaló ella hacía ganchillo, luego ya más adelante en Madrid modelaba la arcilla, pero hacía punto de cruz, le gustaban mucho las labores. A mí me ha regalado toallas hechas de ganchillo y cosas de este tipo. María Josefa, yo nunca la he visto mano sobre mano, nunca. Y recogía flores, recogía hojas, cosas de esas. Del campo, todo lo del campo natural le encantaba, y pasear y andar muchísimo, le encantaba. Pero, penriba de todo, lo que más se prestaba a María Josefa era ir a Asturias. Había que ir a Asturias de cuando en cuando. Hemos ido a Asturias. Y cuando venía, pues yo siempre me ponía a disposición. Y primero en el 600, yo tuve un 600, pues íbamos en el 600, luego ya el 127, luego ahora el Opel, siempre. Y íbamos juntos y hacíamos excursiones. Entonces, bueno, pues Alonso y yo íbamos adelante cantando, y María Josefa, y a veces echaba alguna siestina, María Josefa atrás mientras cantábamos nosotros. Y cantábamos, pues eso, No hay carretera sin barro, el mío Joan Mirome, el Siringüelu, todas esas canciones populares las cantábamos. Para María Josefa Asturias era vital. Es un reencontrarse con la vida misma,
con lo más auténtico. Sí. Y lo encontraba. Siempre que hemos ido, pues lo encontraba. Juntos da fechu en Astalla de afirmanos que en Asturias que era hora de la lucha y el labor, que en Asturias que era hora de la lucha y el labor. A mediados de los años 70, un grupo de mozos universitarios empezaron a interesarse de mano por el estudio y después por la revitalización de la lengua asturiana, naciendo de esta manera Concello Bable. Concello Bable surde en el año 1974 y formábamos lo de mano 3 personas. Luego con el tiempo pues logróse facer una asociación más llargamente concebida y fueron amestándose personas de diverso calter, fundamentalmente xente mozo, que naguaba ya daquella por el logro de una lingua asturiana de fecho. Concello Bable diose a conocer na revista Asturias Semanal. En un momento determinado entienden que é importante insertar la cuestión lingüística, insertan, tienen mucho éxito, tienen mucha acogida, hay cartes de muchas partes de Asturias y de fuera de Asturias, asturianos que están estudiando fuera sobre todo, y a partir de ahí surge todo el movimiento que conocemos hoy y que, bueno, pues estamos hoy viviendo de él en buena medida, algunas cosas prestosas y otras menos prestosas. María Josefa, pues yo creo que sintióse dentro de ese espíritu porque ella hubiera hecho un trabajo lingüístico muy importante en la Fala de Cabranes. Ella realmente lo que quiso fue conectar con lo que se estaba haciendo aquí. Y porque ella también además siempre tuvo esa postura de que la lengua asturiana no había que la hacer desaparecer, no había que la desaniciar, sino que había que la proteger, había que la cuidar, había que la revitalizar, ¿no? En el interior de María Josefa está la lengua asturiana o el bable o lo que quieras llamarlo, ¿no? Eso que ella ha hablado de niña y que ha tenido, porque todos volvemos a nuestras raíces y María Josefa no es que haya vuelto, es que no se ha ido. Pero la naturalidad con la que acogió este movimiento, con la que participó en este movimiento, y participó de muchas maneras, y es para mí admirable. Y era una persona de una generación con la que nosotros realmente no lograremos conectar aquí en Asturias porque no había con quién conectar, desde el punto de vista de querer hacer de la asturiana una lengua de cultura. Nosotros a María Josefa siempre la vimos como una persona que tenía un gran compromiso con la tierra, con la propia lengua y dende yo como filóloga muy prestigiada. Este libro, de xuro que lo conocéis, publicólo María Josefa en el año 1978. Mérito principal pues es que sean casi todos ellos cuentos en asturiano, cuando no teníamos colecciones de cuentos en asturiano. Frente a otros autores como Aurelio del Llano, Constantino Cabal, que fundamentalmente los cuentos que recollían castellanizábenlos, tornábenlos al castellán, María Josefa pues ya respetuosa con esa tradición, caltía en la lingua y amplía la nómina de cuentos que entamara a recoller torner en los años 30. ¿no? La variedad de cuentos también, recolle cuentos de todas las estalles temáticas. La obra con los cuentos populares fue un sofito importantísimo. Ella lo que falle ofertar estos cuentos como un sustituto seguramente de esos modelos de lengua falada del que carecíamos. El oso, el lobo y el raposo iban una vez caminando por un monte y desprendieron una colmena y dijo el raposo: vamos a partirla por edades. Y dijo el oso: yo tengo 200 años. Dice entonces el raposo: ay Dios, 200 años ya tenía yo cuando el roble nació. Y dice el lobo: yo tengo 11 y voy para la docena, pero de los dos ningún me come la colmena. Fue dándose cuenta de que esa lengua podía romper con las llendes en las que estaba y convertirse en un vehículo de expresión tanto literaria como en la fala cotidiana. En 1980 asoleia el cuento Montesín.
Les ilustraciones de la primera edición son de la Sonieta a Baba. El primer libro que da a conocer María Josefa Cornellada va a ser Montesí, nos años 80, que es un libro de literatura más bien juvenil. Yo leí el libro, para mí fue una gran hallazga el topar con aquel libro y ver lo bien fecho que estaba y las posibilidades insertas en él. Tiene el calter de una fábula y abre las puertas a lo que va a ser después la literatura juvenil e infantil en asturiano. Un libro así no lo puede escribir nada más que una persona que conoza la lingua, que sea falante de esa lingua y que la conoza per bien. La bayura del léxico y es impresionante. Les pates espurríes afalseaben y cae ataramillando. Berra con unos niños pequeñacos y non puede tenerse. Non puede dar 3 pasos de arreu y esñásase en suelo enseguida. En el año 1981 créase la Academia de la Lengua Asturiana. Los objetivos eran muy claros. Mirar por el idioma, darles normas ortográficas, favorecer la escritura, favorecer la formación del profesorado, favorecer, diríamos, el que la lengua se sitie en todos los lugares de la sociedad. Desde el primer momento, cuando el organismo autonómico entamó el labor de igualar una academia de la lengua, ella fue de los lingüistas que aceptaron y que se comprometieron, desde ese momento hasta el final de su vida. Y puxéronse a traballar. Bueno, el traballo de normativización entamó con ella, publicáronse las normas ortográficas, por exemplo, avanzóse na redacción de la gramática y, sobre todo, preparóse el diccionario de la Academia de la Lengua Asturiana. Hay escritos de ella, incluso cartes, aportando ideas, sobre todo en el terreno gramatical y especialmente en el terreno léxico, que fueron recogidas por la Academia tanto para la elaboración de la gramática como para la elaboración del diccionario. Claro, no podía asistir a las juntas de la Academia por razones de edad y vivir fuera, pero desde ahí yo sí recuerdo, y en la Academia queden testimonios, de que ella quiso vencellarse, quiso axuntarse al proceso que había. Quizá la mayor preocupación de ella, o a lo que María Josefa ya era más sensible, y era, digamos, un poco al tipo de lengua que se escogía en la normalización, ¿no? Y cómo un problema que se plantea siempre, cómo hacer de una lengua rural una lengua culta, ¿no? Y en ese sentido hay que entender las colaboraciones que mandó desde el punto de vista de investigación y de literatura y al mismo tiempo los consejos y propuestas que hacía a la comisión, diríamos, de normativa, o sea, para hacer las normas ortográficas. Otro libro muy conocido y valorado de María Josefa y Leyendas, Cuentos y Tradiciones Populares. Publicóse en 1981. No son cuentos ya propiamente dichos, sino que da cabida a leyendas, anécdotas, costumes, fala de la joguera, de Villajormes, leyendas de xanes o de tesoros o de apaicíos. Yo creo que los cuentos y leyendas es una de las pocas cosas que se han hecho todavía como hay que hacerlas, recogerlas in situ y recogerlas de estos señores viejos que las saben contar. Ella vivió unos años en los que la vida campesina tradicional estaba totalmente viva. Ahora ya es más difícil, ahora cuesta más al investigador, al etnógrafo, el sacar historias porque ya la gente vive en otras dinámicas, ¿no? María Josefa publica en 1990 el so postrer libro de creación asturiano, Malia, Mariantia y yo. Al ser una obra autobiográfica, recuelle un poco, por decirlo de alguna manera, el hundimiento de una familia, lo que ello trajo consigo con la guerra civil, la necesidad de sobrevivir en medio de esa época de contienda y después, ya digo, la emigración a la gran ciudad. Pero en esta historia non todo puede ser paz. Cuando al final de los años 80 y al principio de los años 90 hubo un ataque frontal por parte de algunos, que algún día la historia tendrá que hablar de ello, que no querían de ninguna manera que el asturiano siguiera entre María Josefa desde Madrid, y pese a las presiones que se hicieron sobre ella, sin tener en cuenta la más mínima consideración, ella supo mantener el tipo. Ella recibióme y acollóme en su casa de Madrid junto a Alonso Zamora Vicente, y yo iba representando a la Academia, falé con ella, expunxe las cosas y entendió lo de fecho. Y recuerdo todavía una vez que me dijo a la puerta de la su casa de la Academia la cantidad de vegáis que fueron allí de algunos a pedir la firma para que él, y ella dijo, non firmo y non firmo y non firmo. Yo recuerdo que ella decíame, Ana,
Tú olvídate de eso, escaete, non faigas caso, non prestes atención, traballa, que a la postre lo que va a quedar lle el traballo que faigas. Non tengas xercia, Montesín, amorín amoroso. Llobo non lo hai, sabes? A María Josefa queríanla mucho en Asturias. Nomaron la cabraniega exemplar y la Casa de Cultura de Santolaya lleva el su nombre. En Torazo y Linfiesto hay calles y plazas que lleven el su nombre. Y en el año 1994, el Principado de Asturias concedió la medalla de plata reconociendo el su compromiso con Asturias y la su lingua a lo largo de toda su vida. Y este es el libro de José Antonio Mases, que también no puede venir hoy, no puede... No creo que las gentes que andábamos por estas canellas hace 60, 70 años empleáramos mucho la voz biblioteca. No se sabía qué era. En el homenaje de Santolaya, María Josefa no fue quien ayer el discurso que tenía igual. Bueno, después María Josefa no paró de llorar. La gente pensaba que estaba emocionada, pero yo sabía que no lo estaba. Era una manifestación de su enfermedad. Mire usted, yo supe que aquello le podía avivar la enfermedad, que la teníamos, pero eso de que Asturias me llama, ya voy. Las últimas noches que ella estaba muy inquieta y pasaban muy malas noches, él siempre al lado de ella, dice que cuando se ponía así tan inquieta, la cogía, la recostaba así y le cantaba canciones asturianas y que se sosegaba. A mí eso me emocionó cuando me lo contó Alonso, ¿eh? Enseñóila y dixo, espera unos minutos, que hai que dorala un pouco máis por este lado. Apañó el ferrerín un fierro y pónxolo bien caliente, bien ingrieto, y calcóilo al llobo debaixo un rabo. Ai, Santa María, que apellidíos. Arrancó a carrenderes y cuando se tascaba con los pates naquel lugar, el manguán del pensaba, non, pues lo que lle a los otros nin palabra, mal de muchos consuelo de animales. Los otros chárense encima. ¿Qué tal? ¿Entienden del negocio un ferrerín? Picaben mucho los chorizos, picaben demasiado los chorizos. Y el tosquilón del yobu poníase, home, como picar sí que piquen, pero desde la ferrería vine para acá chupándome los patos. Con que allá fue el raposo pelo suyo, y el ferrerín del monte garrólo, y fartóse de dar contra el fierro la yuncla, y después también cayó como un raposo. Entonces la cefantina de la raposa fui a la ferrería por la su parte, con la misma inocencia que un pitín que acabara de nacer. El ferrero casóla, garróla pel rau, dio 400 vueltas y arrovechóla a 10 metros de allí y cayó en unos matochos de escay.